Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a este nuevo webinar organizado por Plan Ceibal, por el Departamento de Desarrollo en Centros Educativos, el programa Aprender Todos y la línea de trabajo de Ciudadanía Digital. Mi nombre es Pablo Pajés y los voy a estar acompañando durante esta hora que pensamos de diálogo, de intercambio con un amigo de la casa como Roberto Balaguer. Creemos que el tema de hoy que nos convoca, el tema del ciberbullying y la convivencia digital, es un momento muy oportuno para trabajarlo con él, para generar un espacio de diálogo, de intercambio, tanto con docentes como con referentes familiares que nos puedan estar acompañando. Esta temática emergente en un contexto de pandemia, donde la educación híbrida o combinada se hace un elemento muy significativo en el quehacer educativo, es por demás oportuno. Y por eso estamos generando este encuentro que será uno, además de otros que iremos desarrollando a lo largo del año. Para aquellos que no lo conocen, quiero presentarlo a Roberto. Roberto es psicólogo por la UDELAR y posgraduado en psicología por la Universidad de Minnesota. Está llevando a cabo un doctorado en la Universidad de Buenos Aires y es magíster en educación por la Universidad Ort. Ex docente de la UDELAR, es actualmente docente universitario en posgrados de educación en la Universidad Católica del Uruguay, en posgrados en tecnología educativa en la Universidad CLAE y en posgrados de ciencias biomédicas de la Universidad de Montevideo. Se desempeña como investigador y consultor en distintas temáticas vinculadas a tecnología, educación y juventud. Fue asesor en educación para Plan Ceibal e investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Casi 30 años de experiencia en instituciones educativas. Se desempeña también desde 2008 como director del programa Link SPC de TICS y Educación y en St. Patrick College de Montevideo, Uruguay. Es además psicoterapeuta, psicoanalítico de niños y adolescentes y adultos. Ha dictado innumerables talleres y conferencias en Uruguay, así como también en toda Latinoamérica y España. Ha escrito artículos en diversas revistas especializadas nacionales e internacionales, siendo coautor de varios libros y autor de 7 libros sobre cultura digital. Entre ellos, Plan Ceibal, Los Ojos del Mundo en el primer modelo OLPC a escala nacional, Hiperconectados, Guía para la Educación de los Nativos Digitales y Vivir en la Nube. Adolescencia en tiempos digitales, siendo su primer libro de internet un nuevo espacio psicosocial, uno de los primeros textos en habla hispana referidos a los efectos psicosociales de la nueva cultura digital. Les cuento cómo nos vamos a organizar. Vamos a estructurar una charla de un máximo de 30 minutos con Roberto y después vamos a dar un espacio de intercambio donde a través del canal de YouTube, del chat de YouTube y del chat de la cuenta de Plan Ceibal en Facebook estaremos recopilando las preguntas, los comentarios que vengan surgiendo de ustedes que nos están acompañando, las procesaremos y se las haremos llegar a Roberto sistematizadas al final de su charla. Bueno, los voy dejando con Roberto y agradezco muchísimo su atención y participación en el día de hoy. Bueno, muchas gracias Pablo por la presentación y por la invitación, nombre tuyo y de Plan Ceibal, para estar conversando sobre un tema que es de súper actualidad y que de hecho fue, esto no se dijo en la presentación porque no todo el mundo lo sabe, fue el tema que a mí me hizo meterme en la investigación sobre Internet y la cultura digital, porque por allá por el año 2000 empezaron los primeros esbozos de ciberbullying, ¿no? en lo que se llamaban los BBS, eran unos tablones de anuncios muy rudimentarios tecnológicamente, pero allí ya los chiquilines empezaban a decir cosas de los otros, empezaban a esparcir rumores, a ventilar intimidades, a decir cosas de los demás, y claro, imagínense año 2000, no había ni Facebook, ni redes sociales, ni nada, nadie entendía nada, ¿no? Y bueno, fue tan lindo no entender nada que eso y obligó y ayudó y me ayudó a empezar a investigar sobre estas cuestiones. Hoy sabemos bastante más de esto, ¿no? Hoy sabemos bastante más, hoy hay un montón de bibliografía al respecto, de investigación, hay una cantidad de cosas que uno pone nomás en un buscador y va a encontrar un montón de material. Yo lo que les traje hoy para compartir son como algunos pantallazos generales. Paso a compartir la presentación.
¿Se está viendo ahí? Sí, perfecto. Entonces, digamos, Hay un en intruso. ese, un poco el contexto en el que estamos es, hoy hay digamos, dos realidades que coexisten, ¿no? La de los espacios físicos, materiales, que hasta hace poco concebíamos como la realidad, ¿no? Eso lo concebíamos como que esa era la realidad material, era la realidad verdadera, ¿no? Y la otra, la realidad digital, era como una realidad secundaria. Cada vez más están más imbricadas, cada vez más están más interrelacionadas. Cuando yo empecé a investigar, había que sacar el teléfono para conectar el módem. Ahí sí había dos realidades que se separaban desde lo técnico, ¿verdad?, hasta para los modos de comunicar. Hoy están imbricadas, hoy están en un celular, están disponibles en todo momento, ¿no? Y esto nos lleva, digamos, a darnos cuenta que muchas veces esos límites, antes bien delineados, y mucho más atrás en el tiempo, antes inexistentes, hoy esos límites están borrosos, es decir, lo que sucede en un lugar tiene efectos en lo otro. Entonces, virtual, primero que nada, no es sinónimo ni de falso, ni de secundario, ni de inexistente, ni de menos importancia, ¿no? Que durante un tiempo esto, digamos, tuvo bastante peso, ¿no? Virtual es otra forma de ser de la realidad y quizás nada mejor que justamente el ciberbullying para mostrar esto, ¿no? Que desde, como he comentado hoy, desde los comienzos de la investigación, los efectos que tiene el ciberbullying en esa realidad virtual tiene efectos realmente muy, muy importantes, ¿no? Entonces, todo aquello que sucede en la conexión siempre tiene profundos y duraderos efectos en la vida real, aunque parezca que no, aunque parezca que solo sucede en pantalla, y mucho más cuando se trata de hostigamiento, cuando se trata de acoso, ¿no? Porque eso hace que tenga determinadas características que ya vamos a ir viendo, que lo hacen muchísimo más duro para el receptor, para la víctima, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy, en estos minutos que tenemos, yo le voy a compartir algunos datos de Uruguay, muchos de ellos incluso en un curso que hicimos en 2019 para docentes de Plan Ceibal, con maestros y directores y docentes de todo el país, ¿no? Recogimos una cantidad de datos súper interesantes, más referencias bibliográficas ineludibles, más de repente la experiencia que uno ha recogido también en muchas otras encuestas y en talleres con chiquilines a lo largo de todo el país. Esos van a ser un poco el contexto, el marco teórico en el que nos vamos a manejar. Entonces, definamos primero el término de ciberbullying. Es una forma de acoso, perdón, de una forma de conducta de acoso repetida que se da a través de medios electrónicos. Pero además es importante señalar esto del acoso repetido. Tanto lo que define al bullying como al ciberbullying es la repetición. Es decir, cuando hay una sola vez, cuando es una pelea, una discusión, un insulto, uno no puede decir que en ese caso estamos hablando de una situación de acoso o de bullying o de ciberbullying. Tiene que ser algo que se repite, digamos, a lo largo del tiempo, que se perpetúa, ¿no? Y en este caso, que se da a través de medios electrónicos. Puede ser redes sociales, puede ser YouTube, puede ser TikTok. Es decir, cada vez contamos con muchas más herramientas tecnológicas que permiten, digamos, este tipo de cosas, ¿no? Tiempo atrás eran esos BBS, esos tablones de anuncio, después se incorporaron las redes, después Messenger, después WhatsApp, ¿no? Y hay miles de maneras, digamos, de hacer estas cosas. Y lo otro es que hay un desbalance de poder, ¿no? Generalmente, para hablar de una conducta, digamos, de bullying, de ciberbullying, hay una percepción, ¿no? Y recalco lo de percepción porque no siempre, digamos, quien ataca tiene mayor poder, pero sí lo tiene en este caso porque tiene una capacidad de hacer daño desde el anonimato, ¿no? Sin ser visto. Y esto no es un tema menor, porque esto cambia incluso el perfil del victimario, ¿no? Y hago la comparación. En el bullying, el tradicional bullying, ¿no? Había que tener determinadas características de poder físico, social, en fin, determinados elementos que te dieran ser los más grandes de la escuela, ser los más grandes del liceo, ¿no? De tamaño o de edad, y eso hacía generalmente, digamos, era como
lo que habilitaba a alguien, entrecomillado, a hacer bullying. Acá no, acá cualquiera, ¿verdad? Desde cualquier lugar y en cualquier momento puede ser, digamos, un potencial victimario. Y esto no es menor, después lo vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, el ciberbullying es muy insidioso porque le ofrece a aquel que se decide agredir, por diversas razones, la posibilidad de guardar el anonimato. Un anonimato más que muchas veces es mal entendido como algo que va a permanecer, es decir, que nunca va a ser descubierto. Abro paréntesis. Lo cierto es que, ¿no? Y esto hay que decirlo en las instituciones educativas. Miren, muchachos, por más que ustedes crean que usan una identidad virtual, por más que crean que lo hacen desde una cuenta anónima, si alguien se decide a hacer una denuncia y realmente eso toma curso, hay que ser realmente muy avesado tecnológicamente para realmente ser anónimo, ¿no? O sea, no cualquiera, aunque crean, digamos, que la cuenta es anónima, la gran mayoría, 99%, son fácilmente rastreables. Solo es el problema mayor que tenemos acá es que digamos, en los departamentos el departamento me refiero que reciben este tipo de denuncias, están saturados con otro tipo de denuncias que son consideradas de mayor peso. Entonces, una situación de acoso es entendida como una cuestión menor, aunque para el que la vive, para el que, digamos, es víctima de eso, no tiene nada de menor, puede llegar a ser un factor inductor de suicidio, ¿no? En personalidades no demasiado estables, y en la adolescencia sabemos que son situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, volviendo a esta definición, el ciberbullying, decimos que es insidioso, le ofrece al agresor la posibilidad de esconderse y además de llegar a muchas mayores víctimas, ¿no? Y sin exponerse a una significativa amenaza de castigo. Y acá viene un primer tip, ¿no? Ya seguramente haya muchos docentes, directores, ¿no? Que dicen, bueno, ¿cómo hacemos? Y lo primero, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito después, pero si no, por lo menos me gustaría que quedara claro, es que nosotros debemos decir que, bueno, lo que suceda en la conexión con, digamos, integrantes de la comunidad educativa forma parte del quehacer de la comunidad educativa, ¿no? Y esto es algo que hoy a mí me parece de perogrullo, pero en estos últimos 10 años he tenido infinidad de discusiones, charlas, intercambios con distintos docentes, padres, ¿no? De instituciones que, digamos, que muchas veces, digamos, se aducía aquello de que, como sucede fuera de la frontera, digamos, de la escuela, del liceo, del auto, de la institución, ¿verdad? No formaba parte. Sí forma parte porque, digamos, resulta algo que hiere, ¿verdad? Y que además genera conversaciones y rumores a la interna de la institución, ¿no? Entonces, decir nomás, enunciar que eso no es gracioso, que eso no es secundario, que eso no es algo solo de los gurises, por más que lo sea, ¿verdad? Y que si se pasa a determinada raya se van a tomar medidas, es un elemento muy importante porque en varios estudios la percepción que tienen los chiquilines es de que estas cosas nunca se atienden o no se atienden lo suficiente o no se les da la importancia que tienen, ¿no? Y muchas veces hasta llegan a decir, solo se toma importancia cuando esto le sucede de repente a un docente, ¿no? Porque tenemos casos también donde esta situación de acoso o de ciberbullying no se da entre pares, sino que se da desde esta situación de poder del anonimato, desde el estudiantado, desde el alumnado, ¿verdad? Hacia, por ejemplo, un docente, ¿no? Bien. Características bien diferenciales del ciberbullying. Primero, ¿no? La persistencia. ¿Qué quiere decir la persistencia? Que aquello que se publica de fulanito, menganito, sutanito, queda ahí hoy, 24 de mayo, mañana 25, el 25 de mayo del 2022 y el 25 de mayo del 2050, muy probablemente, a no ser que se haga todo un mecanismo, ¿verdad?, para tratar de borrar eso, ¿no? Pero persiste, lo va a ver mucha gente, ¿no? Entonces,
no es lo que pasa en un aula, en un baño, en un recreo, que pasa ahí y simplemente sucede, y antes de las cámaras y antes de los celulares era una anécdota, era un relato. ¿Te acordás cuando fulano? ¿Te acordás aquella vez? Era un relato que uno no sabía a ciencia cierta si había sucedido o no. Hoy está la documentación y persiste, está ahí. Aquellos que están decididos, además, como segundo punto, a encontrar a alguien, es relativamente sencillo encontrar a las personas, ¿verdad? Encontrar aquel al que vos querés, digamos, hacer el acoso, entonces es relativamente sencillo. Es relativamente sencillo adornar ese acoso para que sea replicable, ya sea porque es gracioso, ya sea porque llama la atención, ya sea por diferentes razones, muchas personas, ¿no?, replican esa información, replican ese video, ese meme, ese mensaje, ¿verdad? Y esto hace que justamente persista mucho más. Y genera, el último punto, audiencias que pueden llegar a ser increíbles, monstruosas. Es decir, de una cosa íntima o una cosa semi-privada pasar a ser algo absolutamente público, ¿no? El caso quizás paradigmático es el de aquel mexicanito llamado Edgar, que fue de los primeros, de las primeras víctimas de ciberbullying, ¿no? Que hay está el video por ahí en YouTube, lo pueden buscar. Edgar se cae en la cañada, ¿no? Le sacan el soporte, estaba pasando como por un puentecito de madera, le sacan el tronco, Edgar se cae. Bueno, y durante mucho tiempo Edgar salía a la calle y todo el mundo lo conocía. De hecho, hay frases que han quedado en la historia, ¿no? Hola, soy Anto, acá en La Pile, me gusta el arte. Digamos, ha habido frases que han quedado en el imaginario popular y que dan cuenta de esas situaciones, digamos, que alguien ha sufrido de ciberbullying, ¿no? Entonces, el impacto que tiene para la víctima quedar en esa situación es un impacto realmente muy difícil de sostener, ¿no? Hay que ser realmente muy resiliente para no quebrarse frente a esa situación. Porque no hay espacio ni lugar donde esconderse. Si en el bullying a vos te pasaba algo en un liceo, en una escuela, en un club, siempre tenías la posibilidad de cambiarte. Del ciberbullying no hay espacio, no hay lugar donde esconderse. Pero además, si eso fuera poco, tampoco hay tiempo fuera. No es que no voy a la escuela, no voy al liceo, no voy al club. No, no puedo no ir porque eso está ahí y viene a mí. No hay tiempo fuera, es 24/7, 365 días. Por eso muchas veces, ¿no?, como tip importante que se le da a las familias, a los docentes, es cuando vemos que un hijo está como cerrado en sí mismo, que está nervioso y que está permanentemente chequeando su dispositivo, ¿verdad? Como, digamos, uno ve esa ansiedad temerosa esperando a ver, bueno, qué es lo nuevo que va a suceder, ¿no? ¿Va a seguir esto? ¿No va a seguir? Y realmente cuando uno escucha esos relatos, genera realmente un monto de ansiedad y de angustia muy, muy grandes, ¿no? Lo otro que se agrega a esto del espacio y del tiempo es el terror sin cara, es que no sabes quién es. En el bullying podés dejar de ir al club o podés cruzar la vereda cuando ves que viene fulano, que generalmente era varón. 9 de 10 casos de bullying eran varones. En estos casos, este ratio cambia. Este ratio cambia y pasa a ser de 7 a 3 de niñas varones. Es decir, ¿por qué? Porque estas herramientas permiten que las niñas utilicen otro tipo, digamos, de instrumentos de agresión que no son las que suelen utilizar en el cara a cara. Por eso yo les decía hoy que el perfil también del victimario cambia. Pero además, muchas veces no se sabe quién es el que está haciendo eso, y no saber hace dudar de todo el mundo, ¿no? Y a veces, paradojalmente, no dudar de aquellos que son realmente los victimarios, ¿no?, que están enojados a veces por cosas nimias, que iniciaron esto por cuestiones secundarias, por pequeños enojos, por pequeñas rencillas
y después las cosas se le fueron de la mano. Y acá me interesa en esto detenerme un segundo, porque si bien estamos hablando de todo esto, uno dice, bueno, pero esto es terrible, el victimario, el que hace eso es un monstruo. No, como yo siempre le digo en los talleres a los gurises, como siempre le digo en los talleres con padres, miren, por suerte, hay muchos más estúpidos que malos. Son mucho menos los malos, verdaderamente malos, con un perfil sociopático, psicopático, ¿no? que intentan realmente dañar, y son muchos más los que hacen estupideces, digamos, adolescentes, ¿verdad? Que no miden, justamente porque si hay algo que hace el adolescente es fallar en la planificación, fallar en la anticipación, fallar muchas veces también hasta en la propia empatía de cuál va a ser el impacto que va a tener eso en los otros, ¿no? Esto no quiere decir que no haya un segmento que por suerte es menor, al menos en mi experiencia, que es de aquellos que sí, que realmente hacen todas estas cosas muy, digamos, muy pensadamente, muy fríamente, muy calculadamente y de forma bastante terrible que pueden llegar a hacer un daño, pero realmente, pero de esos daños que uno dice, bueno, no fue una peleita, no fue una discusión, sino que realmente puede dañar una identidad y hasta una dinámica familiar. Bien. Se genera con todo esto el efecto coliseo, porque pasan estas cosas, alguien ataca, alguien recibe eso y lo empieza a ver todo el mundo. Y la gente empieza a conocer a un fulano, a una mengana, a un Juancito, a una Lucía, ¿no? Que antes era un desconocido y hoy todo el mundo lo conoce y no tiene de vuelta, ¿no? El lugar donde salir, no hay forma, digamos, de desligar su identidad de eso que está pasando en el mundo digital. Y hoy, para un chiquilín, para un joven, ¿verdad?, que su identidad digital quede tocada, es gravísimo. Es gravísimo porque, digamos, son sus modos de presentación, son sus cartas, digamos, diplomáticas en el mundo social, ¿no? Cuando alguien se conoce, se habilita a seguir por Instagram, se acepta o no, digamos, hay como determinados códigos de generación de intimidad en lo social que pasan muchos de ellos por las redes sociales, ¿no? Entonces, tenemos espacio, tiempo, ¿no? Tenemos un terror sin cara y sabemos que son muy pocos los que realmente conocen a las víctimas. En algunos estudios se habla del 85%. Miren, en mis datos, solamente el 5% conocía realmente quién le estaba haciendo eso, ¿no? Y la sensación de no saber quién te está haciendo eso es bastante terrible. En general, quien te hace eso, si estamos en Uruguay, no es alguien que viva en Singapur, no es alguien que viva en Francia, no es alguien que viva siquiera en Tacuarembó, si estamos en Montevideo, ¿no? O si estamos en Tacuarembó, no es alguien que viva en Montevideo, sino que muy probablemente es alguien que esté muy cercano. Puede ser al lado tuyo, en la otra clase, una clase más arriba, en el club, frente a tu casa. O sea, una situación de estas de acoso, generalmente hay un conocimiento del victimario a la víctima, porque, digamos, nadie se toma el trabajo de acosar a alguien per se, o sea, no, eso sería muy raro que sucediera, no digo que no suceda, pero en general, digamos, hay un conocimiento, ¿no? Hay algo que lo moviliza a la persona, ¿verdad?, para atacar al otro en ese lugar. Y todo esto, ¿no?, tiene como un gran efecto de vergüenza, ¿no?, producto de esas audiencias multitudinarias, la persistencia de la publicación, que hace que muchas veces esto se traduzca en trastorno de ansiedad, en depresión, ¿verdad? Y llegado al extremo, ¿por qué no también, sobre todo en personalidades más vulnerables, a una situación de suicidio? No es que, digamos, el ciberbullying produzca el suicidio, simplemente lo que hace es, sobre una personalidad
que está más vulnerable, depresiva, con algún elemento de esas características, ¿verdad? Puede acentuar, digamos, una definición de eso, ¿no? Afecta la reputación, ¿no? Porque, digamos, la persona no solo pasa vergüenza, sino que lugar donde va, lugar donde pretende, digamos, tratar de zafarse de lo que está, esto lo va a seguir y lo va a afectar indefinidamente, ¿no? Como le decía hoy, esto sucede en las redes sociales, en WhatsApp, sucede en donde ustedes quieran, Messenger, Facebook, TikTok, lo que sea. ¿Forma parte de los problemas de la comunidad educativa? Respuesta definitiva, sí, forma parte. Y hay que entenderlo, ¿no? Porque, digamos, esto afecta a la comunidad educativa, afecta a los grupos, afecta a la convivencia, afecta al clima, afecta a cómo concebimos, ¿verdad?, el defender y, digamos, y delimitar los ataques a la interna de la comunidad educativa. Entonces, ¿hay que tratar de indagar? Sí. ¿Hay que tratar de orientar? Sí. ¿Hay que sostener? Sí. ¿Hay que fijar límites? Sí. Sí, sí, sí. ¿Es difícil? También sí, ¿verdad? Porque estamos mucho más acostumbrados a lo material, al cara a cara. Pero hay que traer ese mundo, digamos, que está allá, que parece que está en la trastienda, hay que traerlo para acá para hacerlo visible, ¿no? Entonces, parte de la clave es unir ambos mundos, hacerlo formar parte de uno solo. Mirá, lo que está pasando allá forma parte de lo de acá, vamos a hablarlo acá. Ya que ahí no podemos hablarlo, vamos a hablarlo acá. ¿Quiénes participan en esto? Bueno, para entender un poco las dinámicas, tenemos los dos grandes protagonistas que son la víctima y el agresor. Pero en las dinámicas institucionales es muy importante entender los otros personajes. Tenemos los seguidores, que son fundamentales, porque sin seguidores, ¿verdad?, el agresor, el victimario, muchas veces no es nadie, porque, digamos, no tiene su brazo ejecutor, no tiene el respaldo, tiene los partidarios, que no son estrictamente los seguidores, pero sí están a fin de que a esa víctima se le haga algo. Los espectadores, que son falsamente neutrales porque, digamos, el no hacer es hacer que esto suceda, es permitir que esto suceda. Después tenés los potenciales posibles defensores, que algunos tienen miedo, otros no quieren ser carne de cañón, entonces no se meten, ¿verdad? Y tenés algunos pocos defensores, que si se activan y son suficientemente fuertes, traen posibles defensores y pueden desbalancear esto, es decir, mirá, en esta institución, en esta clase, en este nivel, en ponga usted lo que quiera, esto no lo aceptamos, no está bueno. ¿Querés que te ayudemos? Y esto que parece una tontería, muchas veces funciona. ¿Por qué? Funciona sobre todo con lo que yo dije, con los estúpidos, no con los malos. A los malos no los vamos a convencer con esto. Pero los que hacen estupideces porque en realidad están buscando su lugar en el grupo y no saben cómo y encontraron esa beta, podés llegar a cambiarlo, porque le estás diciendo, mirá, estas reglas del grupo son estas reglas de cuidado, nos cuidamos todos, incluso más, te vamos a cuidar a vos también. Si viene alguien y te ataca a vos también, si viene alguien y dice cosas de vos, también te vamos a defender. Pero tenés que cambiar eso porque no está bueno, no lo aceptamos. ¿Quiénes participan entonces? Los partidarios, los espectadores pasivos, los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, los potenciales defensores pasivos y esos defensores activos, ¿no? Nos preguntamos también cómo influyen los padres y los sociales y el medio social. Muchísimo. Hay medios sociales que, digamos, es como un virus, se va propagando, ¿verdad? Hay dinámicas que se empiezan a propagar y pesa muchísimo. Por eso es importante, digamos, trabajar en las dinámicas de grupo y trabajar sobre todo en generar buenas estrategias de convivencia. No solo, digamos, no al ciberbullying, no al bullying, sino sí a las buenas estrategias del buen trato, del respeto, de los límites, de tratar al otro, digamos, con cuidado, para que el otro también se sienta que puede dejar de atacar y no por eso, digamos, va a ser atacado, ¿no? Los adolescentes que ven que se permite eso, es decir, que los adultos permitimos, ¿no?, se van a ver más propensos a actuar de esa manera, ¿no? Entonces, cuando se ve que hay límites claros frente a eso, que hay sanciones,
que esto no es broma, que esto no es solo cosa de gurises, muchas veces, digamos, se pone marcha atrás. Ciberbullying en tiempo de pandemia es muy parecido. Hay que evitar que se contagie, hay que frenar los brotes, ¿no? Y hay que modelar con el ejemplo. Y cuando digo modelar con el ejemplo, digo en el buen trato. Y esto va desde el portero al director, al profesor de química, a la maestra de español. Es decir, cómo nos tratamos, ¿verdad? Forma parte de ese estado de convivencia, ¿no? Como le decía, muchas veces lo que estos jóvenes, los victimarios, están buscando su lugar y no saben cómo hacerlo, ¿no? Por eso es muy importante trabajar en los climas escolares. ¿Se puede generar climas buenos de convivencia? Sí, se puede, pero, digamos, hay que estar cerca, ¿no? Y lo otro es que ellos tienen que ver que hay adultos que están cerca. Yo siempre digo, y lo digo en todas las charlas, la primera pregunta que deberíamos hacer al ingresar a una institución educativa a los chicos de no importa la edad sería, dime tu cédula, dime tu nombre, y una siguiente pregunta que es, ¿tenés un adulto de referencia al cual le puedas contar si te pasa algo? Si la respuesta es sí, ese chiquilín está como vacunado con primera dosis, ¿no? Está realmente mucho menos proclive a que le sucedan cosas. Ahora, cuando te digan no, tenemos que encontrarle un adulto de referencia, porque es muy bajo el porcentaje de chiquilines que vayan a contar, es bajísimo, porque creen que no lo van a solucionar, creen que va a ser peor, creen que, digamos, la consecuencia va a ser peor el remedio que la enfermedad. Por eso esa es la pregunta para hacer. Los climas de convivencia son claves, ¿no? ¿Quiénes detectan en esto? Bueno, acá hay todo un desarrollo muy interesante porque la percepción que tienen los adultos de quiénes detectan y cómo detectan no coincide con la percepción de los gurises que creen que hay una subdetección. El 90% de las víctimas no denuncian, ¿no? Y realmente esto es muy, muy importante porque fíjense todo lo que está pasando que nos estamos perdiendo, ¿no? Entonces, para no avanzar más en el tiempo que tenemos, ¿no? La percepción de los gurises es que muchas veces no se castiga de la mejor manera, que se interviene en porcentajes bajos, que incluso hay docentes que, digamos, no lo perciben o cuando lo perciben lo minimizan, ¿no? Y muchas veces los chiquilines ven que no se enteran. Y algunos otros, digamos, lo que es peor porque manifiestan, digamos, que los docentes se enteran, pero aún así no hacen nada. Generar confianza en los adultos es clave. O sea, para que haya límites, para que haya convivencia saludable, para que haya entornos de convivencia digitales y materiales que bajen los niveles de violencia, que generen buen trato y generen buenas prácticas más allá del ciberbullying. Yo, si querés, Pablo, paro por acá, tendría más cosas para compartir, pero como sé que, digamos, la idea también es, digamos, generar un espacio de reflexión, ya tiré unas cuantas cosas y si les parece, paro por acá y soy todo oídos a preguntas y comentarios y Dale. Lo que ustedes... Excelente, excelente Roberto el recorrido que hiciste bien como desde más de el posicionamiento desde lo conceptual y lo fuiste bajando al rol docente y también incorporaste un poco la perspectiva de las familias. Yo he seguido un poco el chat de YouTube, se me pierde un poco el de Facebook y aparte de los agradecimientos de referentes de todo el país, porque han agradecido desde Artigas, Soriano, de todos lados, y buenas reflexiones. Hay muy buenas preguntas en relación también a pistas, ¿no? A cómo procesar ese abordaje. Y antes de pasar a comentar, o sea, a pasar de las preguntas sistematizadas, lo que es claro es que el mundo de lo digital nos hace también tener la necesidad de generar nuevas coordenadas, ¿no? Nuevas coordenadas de uso, nuevas coordenadas que nos permitan visualizar que lo real y lo virtual ya son lo mismo, como tú lo planteabas en un primer momento, y que hablar de ciberbullying, ya lo ciber
o sea, es bullying, ¿sí? El ciber nos da ese aditamento de 24/7, pero termina siendo y el abordaje necesario como bullying. Y ahí aparecían algunas reflexiones dentro del chat de YouTube, en referencia a que también al mundo adulto le falta también un conocimiento de esas formas de relacionamiento en lo virtual, en el mundo de lo virtual, ¿no? Cómo nos relacionamos en las redes, mencionaban los grupos hasta de WhatsApp como lugares de relacionamiento. Así que te voy a compartir algunas preguntas que, que ordenadas de esta forma te las voy a ir pasando. Dice, ¿cómo podemos eh, ayudar desde la docencia? ¿Existen herramientas concretas para trabajar el tema? Eso pregunta Laura. Sí, existen, yo te diría, desde, a ver, desde programas, digamos, que buscan, que tienen pasos, que tienen una metodología, digamos, preventivos del bullying o del ciberbullying, que pasan desde no naturalizar, ¿verdad?, hasta poder identificar de manera tal que eso, digamos, una de las cosas que se busca, y es el aspecto positivo, es que, por ejemplo, potencia, le da mucha más fuerza a estos espectadores, que no nos olvidemos que los espectadores son un elemento fundamental. Es decir, si los espectadores aclaman, esto continúa. Si los espectadores abuchean, si los espectadores bajan el pulgar, ¿no?, y dicen, no, mirá, fulano, no es así, fulana, no es así, ¿no? El tema acá es que eso era más fácil de hacerse en el ámbito de lo material. En el ámbito de lo virtual, no tenés a una fulana o a un fulano para decirlo, porque todos sospechan que es fulano y mengano. Y a veces es cierto, muchas veces, y muchas veces no. Entonces, ahí tenemos algunos de los problemas que diferencia a bullying de ciberbullying, ¿no? O sea, justamente esta dificultad de identificar al victimario. Pero decir, miren, las reglas con esto van a ser claras, si esto se avanza, vamos a hacer una denuncia, ¿no? Pero en esos términos, porque realmente hay que entender que aquel que es acosado sistemáticamente la pasa muy, pero muy, pero muy, pero muy mal, ¿no? O sea, realmente muy mal, ¿no? Nadie quiere estar en ese lugar, nadie, ni grande, ni chico, ni mediano. Piensen ustedes nomás en los casos de adultos referentes que por H, por B, han aparecido videos vinculados con lo íntimo, que se han viralizado y eso han generado situaciones de hostigamiento y de acoso. Realmente nadie quiere estar en esa situación. Entonces, se necesitan como leyes, reglas, regulaciones, marcos que digan, esto no lo vamos a permitir. Vamos a avanzar y vamos a preguntar y vamos a seguir molestando y juntándonos hasta que vayan apareciendo, para que no se genere esa sensación de impunidad, de que como eso pasa en las redes, como pasó en TikTok, en YouTube, o lo que tú quieras, digamos, se va a perder y nadie le va a dar pelota. No, no, lo vamos a traer acá, lo vamos a visibilizar, lo vamos a sacar del mundo virtual, lo vamos a poner sobre la mesa de lo material y vamos a decir que esto afecta a la convivencia de la comunidad y por tanto es tema para tratar. En esto que decías, ¿no? Creo que hay, y en esto de las coordenadas y las guías, y que la gente necesita, los docentes y las familias, como un orden más como secuenciado. ¿Qué hacer cuando hay una detección de caso de ciberbullying? Y hay una pregunta de Alejandra que dice, perdón, a ver si es de Alejandra, no, perdón, era de Verónica. Dice, ¿cuál es la prioridad en estos casos cuando se detecta? Si hacer un abordaje primero con las familias o con los alumnos. Y en el caso de con los alumnos, si es que cómo se debe trabajar o cómo sugerís trabajar a nivel de los alumnos sin dejar expuesto o expuesta a la persona que está desarrollando o ejerciendo el bullying. Bien, justamente, ¿no? Muchas veces de los errores principales que se cometían con el bullying eran juntar, digamos, a víctima y victimario en un mismo lugar, ¿verdad? Y
buscar una suerte de solución rápida y mágica de dense la mano, esto ha sido olvidado, lo cual en altísimo porcentaje simplemente era una puesta en escena de uno y otro, uno porque, digamos, sabía que tenía el poder y el otro porque temía al poder del otro y había una aceptación que después empeoraba. Eso hacía que frente a nuevas situaciones, digamos, no se diera. Entonces, siempre hay que garantizarle, digamos, al victimario, digamos, su privacidad, de que lo que diga, lo que pueda aportar y que haga identificable al otro, va a ser un trabajo del adulto y no va a ser en función, digamos, solamente de lo que él haga. Hay mucho, digamos, de mediación, hay mucho de investigación, hay mucho artesanal, pero sobre todo, Pablo, hay mucho de conocer a los grupos, ¿no? Es decir, de estar cerca de los grupos para entender las dinámicas, ¿no? Para entender las dinámicas y entender, digamos, quiénes son aquellos que por H, por B, digamos, porque, a ver, el victimario también generalmente es una víctima de otras cosas. Nadie es victimario porque se le ocurre, porque un día se levanta y dice, bueno, hoy voy a acosar gente, ¿no? No es un deporte, no es un hobby, ¿verdad? Es simplemente una manera de manejar un malestar, es una manera de manejar un malestar psíquico de una forma equivocada, de una forma patológica, pero no deja de ser eso, es decir, el victimario, ¿no? Y acá hay dos bibliotecas, están las bibliotecas que son altamente culpabilizantes del victimario, que lo transforman en un personaje narcisista, sociópata, psicopático, ¿no? Y aquellas otras que dicen, bueno, algunos de estos sí son, y muchos otros simplemente tienen inadecuadas estrategias para ubicarse en un rol de liderazgo. Me ha tocado ver en instituciones donde aquel que digamos que es un bully, en realidad es un líder que sufre enormemente el sostener ese lugar de líder y la única manera que encuentra es, digamos, a través de eso como de amedrentar. Que si uno lo conversa y lo habla, no digo que el tipo se vuelva lazy, ¿no? Pero cambia radicalmente. Cuando uno le garantiza, mirá, vos tenés otros atributos que te van a permitir seguir teniendo tu lugar de privilegio, pero no necesitas denigrar a los demás. Es un plus que está de más, que te resta, porque hay muchos otros hay muchos que te aplauden, pero hay muchos otros que sin decírtelo están esperando que tú te vayas, están esperando que tú, digamos, no formes parte de esta comunidad educativa, ¿no? Yo creo que no hay una fórmula, como siempre en estas cosas no hay una fórmula. A veces hay fórmulas, en el caso del bullying era mucho más sencillo, cuando los límites eran muy claros, muy fijos, y alguien con mayor poder actuaba sobre el victimario, el 90 y pico por ciento de los casos desaparecía, ¿verdad? Porque el bully también está buscando muchas veces que alguien le ponga un freno, solo que no siempre encuentra ese freno porque lo que encuentra muchas veces es miedo, ¿no? El problema acá en el ciberbullying es que tenés anonimato, tenés muchas más herramientas para hacer daño, mucho más indirectas, ¿no? El bullying es mucho más directo, el ciberbullying es mucho más indirecto, se hace a través de otras cosas, de otros mecanismos de exclusión, de esparcir rumores, de ventilar intimidades, de dejar fuera de grupos, de generar eventos donde esta persona puede llegar a ser invitada a un evento inexistente. Es decir, hay muchísimas más herramientas para hacer el mal, pero básicamente tiene que haber adultos que sean referentes, tiene que haber conocimiento de los grupos y tiene que entenderse que estas dinámicas en determinadas edades, ¿no? Pasan, digamos, de esa lógica de encontrar tu lugar en el grupo a volverse patológica y si podemos, digamos, reencuadrarlo, bajar los decibeles, podemos hacer que esos grupos, digamos, vuelvan. Pero ahí se precisan generalmente equipos, digamos, de apoyo, psicólogos, asistentes sociales a veces para entender por qué el victimario no está haciendo eso, porque créanme que yo, por ejemplo, adhiero mucho más por experiencia, ¿no?, a la teoría de que el victimario también es un sufriente, ¿no? Digamos,
Entonces hay que tratar de, digamos, como desestructurarlo de ese lugar y es posible, ¿no? Salvo en aquellos casos donde está frente a personalidades muy complejas, pero ahí ya estamos hablando, bueno, de una psicopatología importante. Roberto, hay muchas consultas docentes y escuchándote y tratando de asociar y viendo las demandas por dónde vienen. Planteabas que es indispensable para el desarrollo del ciberbullying, planteabas indispensable la audiencia y planteabas indispensable un sujeto agredido, que se muestre agredido, que se muestre con el dolor de la agresión. O sea, dos elementos constitutivos del proceso de ciberbullying: la audiencia que festeja o celebra o se ríe, y el sujeto afectado que expresa de algún modo ese dolor. ¿Hay estrategias o herramientas que se puedan desarrollar? Porque entiendo que la problematización, que podemos estar enfrente de un ciberbullying inocente, quien lo hace por esa gracia inicial de, como tú decías, de ganarse un lugar, tener la audiencia que le sonríe y el afectado, pero no es consciente de lo que se está generando. Entonces, a ver si tú nos podés ayudar en esto de como ver etapas donde problematizar, evidenciar el problema y después trabajar sobre la necesidad de que las audiencias no hagan eco para que no refuercen el mensaje, y trabajar en la resiliencia, en esa capacidad del individuo de, al verse víctima de ciberbullying, poder enfrentarlo como receta, ¿no? Como estrategia personal para sobreponerse frente a algo que sabe que si se muestra afectado le está haciendo el favor a la otra persona. ¿Qué te parece, o sea, sobre esa línea argumental, si te parece? Si no, pienso en clave de las demandas que provienen de los docentes. Pensemos primero, ¿no? Que del 100% de las situaciones llegarían a los adultos entre un 10 y un 20, ¿no? Supongamos. Entonces, ya tenemos otra cantidad de situaciones que nos pasan desapercibidas. Entonces, es un número muy alto. Digamos, tendremos que empezar por ahí. Yo te diría, bueno, tenemos que empezar por generar mejores mecanismos de detección. ¿Cómo se generan? Con un referente adulto, cercano, que sepan que frente a cualquier cosa pueden acudir a él, y esa situación va, si no a solucionar, va quizás a mejorar, pero jamás va a empeorar. ¿Sí? Entonces, una vez que estamos ahí, se puede dar curso, digamos, a esa situación problemática. Paralelamente, nosotros esto de las audiencias hay que trabajarlo, porque las audiencias son las que sostienen. Sin audiencia, sin auditorio, no hay, digamos, es muy difícil que haya ese bullying. ¿Cómo es el auditorio en el ámbito del ciberbullying? Es replicando, es compartiendo, ¿verdad? Poniendo me gusta, es mostrándoselo de uno a otro, pasándoselo. Cuando uno es consciente que hoy es él, pero mañana podés ser tú el que está ahí, ¿verdad? Es una forma, digamos, de vuelta, de decir, de establecer la regla de juego de los grupos, de decir, muchachos, yo lo he visto eso y funciona bien, decir, mirá, fulano y mengano se van, o sea, se les va la moto, no entienden. ¿Cómo hacemos, verdad, para que entiendan que nuestra regla de convivencia son estas y las que queremos son estas? Bueno, ahí tenemos como adultos ayudar a generar esos espacios, ¿verdad? ¿Por qué? Convengamos también que cuando hay todo un grupo, ¿verdad?, que se vuelve ya no espectador pasivo o indiferente, sino espectador activo, ya la lógica cambia, ya la lógica de poder cambia. Entonces, la herramienta principal es esa, es cambiar justamente ese sistema de poder que está atribuido primariamente al victimario. Cuando vos generas una lógica de adulto de referencia, de reglas claras, de que vamos a seguir avanzando en esto, vos ves que en muchos casos esta situación ya afloja, desaparece, no vuelve a suceder. Porque ya hay, digamos, hay un control, hay un límite que ya
tiene que ser alguien muy temerario para pasar eso. No quiere decir que no suceda. Si sucede, seguramente estamos hablando de estos clase B, o sea, de estos que son realmente los complicados, ¿no? Entonces, hay un montón de herramientas, pero la herramienta principal es conocer los grupos y generar buenos espacios de convivencia y generar buenos climas institucionales, ¿no? Eso es claro, porque eso se derrama. Entonces, a veces decimos, que tal grupo, tal otro, ¿no? Y empezás a ver, y en realidad hay instituciones que tienen muchísimo de eso. Y es casualidad, es porque justo se juntaron todos ahí, fueron, bueno, puede ser, pero en general es porque hay climas, digamos, que favorecen o climas que obstaculizan estas situaciones de acoso. Tenemos que generar climas de contagio de las buenas prácticas, desde hola, buen día, ¿cómo estás? ¿No? Mirame a los ojos, saludame, tratame con respeto, como algo que forma parte, ¿no? de la formación ciudadana, ¿no? O sea, que no es un plus, que es algo y que lo entendimos más en tiempo de pandemia, todo lo formativo que tiene la institución educativa, que no se trata solo de matemáticas, química, filosofía o las tablas de multiplicar, que se trata de un espacio de socialización, de convivencia, de relacionamiento con los otros, de respeto, ¿no? Entonces, ahí hay que realmente generar esos climas, ¿no? Y los referentes son los adultos. Ahí creo que somos los primeros responsables. Esto que traías, Roberto, me suena mucho como a una acción preventiva, ¿no? El hecho de poder trabajar en el clima educativo, para poder prevenir estas situaciones. Pero voy a agrupar varias de las consultas que traemos y hablan sobre si existe algún protocolo de actuación en el marco de la educación para atender este tipo de situaciones. Y asociado a eso, hay varios que también preguntan sobre si hay un marco legal, ¿sí? O dónde acudir en el caso de que estas situaciones se vuelvan más graves. Bueno, ahí creo que habíamos hablado de poder proveerlos a posteriori de todo, digamos, material con respecto a eso, ¿verdad? Ahí, ¿qué pasa? A veces, de vuelta, falta como dimensionar, o mejor dicho, darle la dimensión que tiene a esto para el adolescente, ¿no? A veces se mira esto con los ojos adultos, no llega a ser un delito, ¿verdad? Por ejemplo, la gente dice, fuimos a delitos informáticos, ¿no? Y claro, imagínense la cantidad de, digamos, situaciones que reciben a diario de diversa índole, ¿no? De chantajes, extorsiones, yo qué sé, todo lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, un acoso para el adolescente es terrible, para la familia también, pero en términos, digamos, legales es muy poco. Hay que seguir avanzando en eso. Hay algunos protocolos, yo tengo entendido que existen esos protocolos desde secundaria, por lo menos sí. No recuerdo si ahí están en primaria, honestamente, pero podemos, digamos, relevar eso. Pero, digamos, no hay que dudar ahí de darle dimensión. Es decir, no es cosa de gurises. Digamos, si hay que llamar a la inspección y hay que llamar a los equipos, hay que hacerlo, porque son cosas que dejan huella, ¿no? Una de las cosas, digamos, que puso sobre el tapete el acoso, el ciberbullying allá por los años 80, ¿no? Fue que, digamos, no es algo que suceda y pasa, ¿no? Es algo que sucede y deja huellas duraderas, deja huellas en la identidad, deja huellas realmente. Recordarán ustedes la película Relatos Salvajes, si no la vieron, véanla, comienza, no le voy a spoilear, digamos, el primer cuento, pero empieza con una situación de esa, ¿no? Es decir, esto no se olvida porque es un momento, digamos, donde la identidad se está forjando, donde, digamos, las personas están tratando de ser lo que pueden ser, y esto muchas veces, digamos, deja una herida grande que, bueno, que no siempre se recupera. Uno ve gente muy grande y muy grande que se sigue acordando, ¿verdad? Con
con mucha virulencia y con mucha fuerza de esas situaciones. Entonces, por eso es que, digamos, tomó ese estatuto de, digamos, de una dimensión psicopatológica, porque lo tiene, es decir, no es solo cosa de relacionamiento, ¿no? Es algo que deja huellas duraderas y que, digamos, hace que la persona, digamos, viva una situación traumática, ¿no? Y acorde a eso después operará de una manera, de otra. Hay gente que se separa absolutamente de esos grupos y no quiere saber más nada, y hay otra que vive fantaseando, ¿no? Con el regreso. Buen día, Benito, la canción del Cuarteto de Nos, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? De cómo venir, aquel que digamos que era bulleado, fantasea permanentemente volver. Es decir, no es algo inocuo, no es de gurises, hay que prestarle atención, ¿no? Hay que buscar herramientas y los adultos tenemos que estar cerca para eso, para ayudarlos a todos. Ya para ir finalizando, Roberto, hay algunas preguntas más y obviamente comentarios. Quiero destacar uno que nos llega de Johnny Hernández, que dice, rescato la idea, porque también pone al centro educativo como también un actor que como, como, como grupo puede, o como institución, puede generar algunos dispositivos. Entonces, Johnny dice, rescato la idea de un referente adulto en los centros, de un espacio que sea válido para escuchas de y para los adolescentes. Y por otro lado, agregaban poder generar un espacio también de participación de las familias, ya sea para escuchar a las familias o para acercarse con las familias. Creo que ahí también aparece una demanda de cómo involucrarlos a los referentes familiares en este tema. Es generando actividades de reflexión, es yendo al contacto con ellos, algún elemento que te parezca válido para señalar ahí, Roberto. Hay familia y dirección, adscripto, profesores, ¿no? Son adultos referentes. A veces detectan, lo vimos, detectan los adscriptos, a veces detectan los docentes, a veces detectan los padres. No importa quién detecte, lo que importa es que se detecte y lo que importa es que todos, digamos, los adultos, operemos, ¿verdad?, en función de esa situación. No en plan venganza, no en plan hay que echar a fulano, no en plan, digamos, vamos a prender fuego todo, sino en plan entender que son chiquilines que están en formación y que necesitan guías, y necesitan orden, y necesitan límites, y necesitan diálogo, ¿no? Entonces, justamente lo que quizás falte muchas veces son esas instancias de diálogo, ¿no? Poder conversar y poder, digamos, entender que, bueno, que hay formas y formas de hacer las cosas, formas y formas de manejarse, que algunas son buenas para todos y otras no son buenas para nadie, porque insisto, ¿no? Ni siquiera el victimario la pasa bien. El Claro. victimario está pendiente de ser identificado, de que le pase algo, o sea, vive en estado de alerta también. Bien. Solo para finalizar, Laura trae un comentario de una experiencia personal. Dice, hace unos años en algunos liceos se había armado grupos de estudiantes de apoyo y escucha. Se reunían una vez o dos por semana y hablaban de temas como el bullying y el ciberbullying y la cuestión también de la importancia de poder hacer el abordaje entre pares. Que eso es un punto de vista bien interesante. Eh, Totalmente, porque esto es una cosa de los gurises y muchas veces son los gurises los que denuncian la situación. Vienen dos o tres y dicen, mirá, fulano le está pasando eso, pero no lo quiere decir porque no sabe, porque tiene miedo, porque bla, 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 ¿no? Entonces, digamos, por eso hay que generar esos canales de comunicación, para que haya, para que todos tengan un adulto de referencia, ¿no? Para que todos puedan ir a ese adulto y confiarle esa situación. Con eso ganamos el 50% de los partidos, ¿no? Con esa pregunta tan básica, ¿no? Y tan sencilla, es decir, ¿tenés un adulto de referencia? ¿No lo tenés? Bueno, te lo proveemos, ¿no? ¿Tenés mutualista? No, bueno, tenés tal asistencia, ¿no? ¿Tenés tal cosa? No, tenés, esto es lo mismo, ¿no? Tendría que ser así, la primer pregunta, ¿tenés un adulto de referencia? Y adulto de referencia puede ser la madre, el padre, un tío, un profesor de química, el portero, el kiosquero. A mí no me importa quién es, me importa que haya. El problema es cuando no hay, porque ahí es donde los gurises tratan de resolverlo solos
y generalmente la forma de resolver las situaciones terminan empeorando la cosa. Ahí como resumen, Roberto, me queda destacar la importancia de las acciones preventivas, de los espacios de diálogo, de discusión, de los docentes con los estudiantes, como forma también de mitigar la emergencia de esos actores que después son perpetradores del bullying. Y después sí, estrategias concretas, obviamente de abordaje, que también surgieron hoy en la charla. Creo que por mi parte y de parte de todos quienes que han estado participando, agradecerte muchísimo, Roberto, este encuentro, esta hora que dimos para poder dialogar sobre este tema. El tema de la convivencia digital nos va a tener en nuevos y sucesivos encuentros a lo largo de este año. Vamos también a poder hablar sobre el bienestar digital en breve. Y entonces, bueno, quería en nombre nuestro, de Plan Ceibal, de nuestro departamento y de todos quienes estuvimos participando, agradecerte mucho, Roberto, la participación. Esos materiales que dijiste que se podrían disponibilizar, invito, tú nos los puedes hacer llegar y nosotros les cuento a quienes nos están acompañando que Ceibal tiene un micrositio de ciudadanía digital donde hay un repositorio de distintos elementos, recursos para trabajar en clase, videos para reflexionar con los estudiantes, con los y las estudiantes. Ustedes ponen Ciudadanía Digital Plan Ceibal y les va a salir ahí directamente ese lugar, ese sitio web donde podrán encontrar los materiales, y ahí ya comprometemos a Roberto a que nos pueda enviar algún material y va a quedar disponibilizado, o si no, en la página de Roberto, que también es robertobalaguer.com. Creo que es así, Roberto. Correcto. Roberto, te dejo para que le hagas el saludo. Un gusto, Pablo. Un gusto estar acá aportando para pensar y reflexionar y abierto a consultas también a través de la página, con gusto, consultas, situaciones. Sé que por ahí capaz que hago un adelanto, capaz que este año volvemos a hacer una remake del curso que hicimos en 2019, así que tuvimos 222 docentes, una cantidad. Ojalá podamos hacerlo, pero con gusto, situaciones en las que, digamos, les parezca que uno puede aportar alguna luz, de material, bibliografía, con gusto contacten y bueno, y abierto a nuevos encuentros, Pablo. Así que el agradecido soy yo. Excelente, Roberto. Muchísimas gracias. Y bueno, y con todos ustedes nos estamos viendo a la brevedad. Muchas gracias por acompañarnos.